con el bloque de hipertensión arterial sistémica y para este bloque contamos con la doctora Susana Blanco Sobrino, que va a ser la coordinadora, es la coordinadora de este bloque, pero a su vez ella también va a presentarnos los dos primeros estudios de este bloque. La doctora Susana Blanco, ella es cardiólogo clínico, tiene un doctorado en genética y biología molecular y es la presidenta electa de la Sociedad Venezolana de Cardiología a ejercer a partir de diciembre del año 2024. Con ustedes, la doctora Susana Blanco, con la primera presentación de este blog. Ok, vamos entonces a hablar ahorita del estudio HALO en el contexto de este espacio sobre hipertensión arterial. Baxdrostat como tratamiento de la hipertensión arterial. Este es el estudio. Las premisas de interés para los investigadores, premisas de observación y quienes lo llevaron entonces a realizar esta investigación fue 40-50% de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial permanecen tratados en forma inadecuada. Desde el 2007 no se ha aprobado ningún medicamento nuevo para el control de la hipertensión. Los inhibidores de la enzima sintetasa de aldosterona se perfilan de acuerdo a ensayos previos, preclínicos, como el tratamiento ideal de la hipertensión arterial en base a los estudios preclínicos realizados. Este estudio permite a los autores demostrar la eficacia y seguridad del medicamento en pacientes con hipertensión arterial resistente al tratamiento. Ya estaban tomando hasta 3 drogas, dentro de las cuales una de ellas era diuréticos. La randomización contó con 275 pacientes, una vez aplicados todos los criterios de exclusión para el estudio, y se asignaron en forma equitativa, en un número equitativo, a 0.5, 1 miligramo, 2 miligramos, y el resto recibió placebo. Las visitas, desde la visita 1, que estaba el screening de los pacientes, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, hasta la visita 3, para a la visita 4 realmente empezar el inicio del control de este medicamento hasta llevarlo a la visita 12. Nosotros vemos en los resultados que obtuvieron los investigadores cómo hubieron cambios en la presión sistólica, ¿verdad? Cambios importantísimos de descenso en la presión diastólica y cómo estos cambios, tanto en la presión sistólica como en la diastólica, se mantuvieron en el tiempo. También vemos cómo los niveles urinarios de aldosterona se disminuían de acuerdo a las dosis del medicamento y cómo estos se llevaron a cabo en el transcurso del tiempo. Vemos también cómo más o menos los niveles de actividad de renina se mantenían utilizando cada una de las 3 drogas, ¿ok? Y también los niveles de séricos de cortisol no presentaban mayores modificaciones. Importantísimo ver entonces dónde está en este esquema, un poquito complejo, pero dónde está el target de este medicamento en relación a la inhibición de la sintetasa de aldosterona. Muy importante. ¿Ok? Entonces, lo relevante de este estudio es que más allá de todo, y de los pocos efectos adversos, hubo de ser suspendido de manera precoz en relación a lo que se tenía planificado, porque a dosis de 2 miligramos por día la reducción fue en la sistólica de menos 20.3 más menos 2. A dosis de 1 en la sistólica de 17.5 más menos 2, y a dosis de 0.5 días una reducción de menos 12.1 más menos 1.9. Una diferencia total en la presión arterial sistólica con el grupo placebo de menos 11.0. Pero, y en la diastólica, a 2 miligramos, menos 14 milímetros de mercurio en total de reducción. A 1, menos 11.8. A 0.5, 8.6 de reducción. Pasamos entonces, siguiendo en la idea de hipertensión arterial, en la disciplina de hipertensión arterial, al estudio CARDIA 1. Reducción sostenida de la presión arterial con el uso de este agente terapéutico, que no es otra cosa sino un agente RNA interferente. Se denomina silebecidam. Aquí está el estudio. Aquí nosotros podemos ver las premisas que llevaron a los investigadores a la realización del mismo. Hasta un total de 50% de los pacientes con hipertensión arterial son tratados en forma inadecuada. A pesar de la diversidad y eficacia de las drogas antihipertensivas, el 75% todavía se mantiene maltratado. El nuevo agente terapéutico RNA interferente, cuya diana es interferir la síntesis del angiotensinógeno, se perfila como la mejor opción
la mejor opción en la actualidad. Por ende, el objetivo principal fue probarlo a diferentes dosis como monoterapia en pacientes con leve a moderada hipertensión. Como dije antes, como monoterapia, es decir, los pacientes incluidos en el estudio entre 18 y 75 años, durante 2 semanas fue lavado todo tipo de antihipertensivo que estuvieran tomando, ¿ok? Una vez hecho esto, se empezaron a randomizar los pacientes recibiendo dosis de 150, de 300, ¿ok? Cada 6 meses, de 300 cada 3 meses y de 600 cada 6 meses. Por supuesto, los puntos en el estudio eran los cambios, ¿verdad? Los cambios principales que iban a ocurrir en relación a la presión arterial sistólica y diastólica de los pacientes con muy pocos efectos adversos. Fíjense los resultados con una reducción sostenida dosis dependiente de los niveles de angiotensinógeno en pacientes con cilebrecidad. Es decir, estaba interferida la síntesis de la angiotensina. Hay un descenso significativo en los valores medios de la presión arterial sistólica, como ven en la gráfica, y asimismo en todas las dosis administradas, siendo mayor en la mayor dosis, por supuesto, hay un descenso significativo en los valores de la presión arterial sistólica en el consultorio durante las visitas subsiguientes. Aquí está la respuesta consistente al tratamiento y elevada proporción de pacientes controlados en relación al grupo placebo, igualmente con el otro estudio que presenté con anterioridad. Los resultados, un control sostenido de la medida de la presión arterial sistólica evidenciado por mapa al tercer mes del tratamiento. Y lo relevante de este estudio y las conclusiones fundamentales es que una sola dosis de silebesidan redujo de forma significativa los valores de presión arterial sistólica al mes 3 y se sostuvo hasta el mes 6. Demostró seguridad y una baja tasa de eventos adversos. Y en la actualidad se desarrolla el Cardio 2 utilizando esta misma droga, pero adicional a la terapia antihipertensiva que vienen recibiendo los pacientes. Importante que estos ARN interferentes en camino se están utilizando en muchas patologías: fibrilación auricular, tromboembolismo, amiloidosis, enfermedad arterial coronaria, hipercolesterolemia. ¿Ok? Ya, estudio fase 1, fase 2. Muchas gracias por su atención. Bueno, tengo el enorme placer de continuar entonces con este bloque tan interesante sobre hipertensión arterial. Y digo tan interesante porque este bloque tiene nuevas drogas. Teníamos tiempo que no teníamos nuevas drogas y vías de aplicación completamente diferentes en el tratamiento de la hipertensión. Este bloque también contiene cambios importantísimos en el tratamiento y diagnóstico de los pacientes hipertensos durante y en el embarazo y en el posparto. Y rematamos no solo con eso, sino que rematamos con el control de presión arterial y las alteraciones cognitivas de la hipertensión arterial del paciente hipertenso. Bueno, vamos entonces a seguir con el obstetra, como puso aquí mi amigo el doctor Amar. Con el obstetra vamos a hablar de la predicción de preeclampsia y tomando la troponina 1 de alta sensibilidad para predecir el desarrollo de la misma. Y vamos a hablar también del control de la presión arterial a largo plazo después de la autogestión de la misma en el posparto. ¿Cómo se optimiza ese tratamiento por parte del médico? Y para esto vamos a hablar con alguien que es verdaderamente experto en el tema. La doctora María Eugenia Morantes es médico internista de la maternidad Concepción Palacio, médico cardiólogo egresado del posgrado universitario del Hospital Vargas, cardiólogo intervencionista del Centro Médico de Caracas y, como dije anteriormente, una experta en todos los temas inherentes al riesgo cardiovascular y patología cardiovascular en el embarazo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el desarrollo de este bloque, con el obstetra. Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento especial a la Sociedad Venezolana de Cardiología por invitarme a participar en este Mecacardio 2023. Me toca hablarles de la predicción de la preeclampsia usando la troponina I de alta sensibilidad, un trabajo presentado en la American College del 2023. El diseño de este trabajo se basó en responder la pregunta de si los niveles de troponina de alta sensibilidad podían predecir el desarrollo de la preeclampsia.
Fue un diseño realizado en Alemania que incluyeron 4 cortes internacionales de mujeres embarazadas, 2 de ellos en el Reino Unido, uno en Alemania y el otro en Dinamarca, que tenían criterios de inclusión de desarrollar preeclampsia con alto riesgo o riesgo moderado. Aquí les traigo las definiciones de hipertensión inducida por el embarazo para cada país, basados en sus colegios de ginecología y obstetricia específicamente para Alemania, y los del Reino Unido basados en la Sociedad Internacional para Estudios de Hipertensión y Embarazo, y el danés para basados en los criterios de ginecología y obstetricia de su país. Casi todos agrupan lo mismo: elevación de la presión arterial por encima de 140/90, por encima de las 20 semanas en mujeres embarazadas, y para la hipertensión inducida por el embarazo triple preeclampsia severa, con la asociación de esta elevación de presión arterial con alguna asociación de daño renal, de daño hepático, daño neurológico, daño hematológico, problemas respiratorios o daño fetal. Entonces se incluyeron pacientes embarazadas con los criterios de NICE. Las que tenían alto riesgo para desarrollar preeclampsia eran aquellas pacientes que tenían preeclampsia previa, que tuvieron enfermedad crónica renal, que tenían diabetes tipo 1 o tipo 2, eran hipertensas crónicas y a todas ellas se les administraba aspirina. Las pacientes que se incluyeron de moderado riesgo eran aquellas que era su primer embarazo, edad mayor de 40 años, su intervalo entre embarazo y embarazo eran más de 10 años, un índice de masa corporal mayor de 35 kilos por metro cuadrado de superficie en la primera visita, historia familiar de preeclampsia o embarazos múltiples. La preeclampsia grave se definió cuando tenían hipertensión inducida por el embarazo y se necesitaba interrupción del embarazo antes de las 34 semanas. En el diseño del estudio tenemos que en estas 4 cortes internacionales se ingresaron 2.293 mujeres embarazadas, a las cuales se le tomó 3.080 muestras sanguíneas. Esto fue un estudio retrospectivo en donde en el país del Reino Unido se incluyeron pacientes todas de bajo riesgo para desarrollar preeclampsia. Las incluidas en Alemania fueron pacientes de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, y en los pacientes daneses tenían una mezcla de las dos probables riesgos. El problema de este diseño, como fue retrospectivo, no se pudieron recolectar las muestras en todas las semanas que estaban planteadas, porque el planteamiento era recolectar las muestras de la troponina en la semana 14, en la semana 22 y en la semana 29. Vemos que entonces el Reino Unido pudo recolectar las muestras de la semana 14 y la semana 22, Alemania pudo recolectar las muestras de la semana 22 y semana 29, y en Dinamarca se pudieron recolectar las muestras en la semana 29 y semana 22. En los resultados tenemos que los niveles de troponina de alta sensibilidad fueron persistentemente altos en mujeres que desarrollaron preeclampsia a partir de las 14 semanas, siendo estadísticamente significativo. Se encontró un valor de corte para estas troponinas mayor de 2,2 picogramos por cc a las 14 semanas y 2,6 a las 26 semanas, con un valor predictivo negativo del 100% para predecir preeclampsia grave en las que tenían alto riesgo de desarrollarla. O sea, las pacientes que no tenían estos valores a la semana 14 o a las semanas 26 no iban a desarrollar preeclampsia. También se encontró un valor de corte de estas troponinas mayor de 1,8 picogramos por mililitro a las 14 semanas y 1,9 picogramos por cc a las 26 semanas para predecir preeclampsia de todo tipo. Concluimos entonces que la elevación de troponinas de alta sensibilidad precede el desarrollo de la hipertensión inducida por el embarazo. Esta troponina de alta sensibilidad puede tener un alto potencial considerable para clasificar el riesgo y la gravedad de la hipertensión inducida por el embarazo. Y se necesitan ensayos prospectivos aleatorizados para evaluar el potencial beneficio en el primer trimestre del embarazo y aumentar la sobrevida en embarazos de alto riesgo. Y seguimos con el POP-HT, que habla del control de la presión arterial a largo plazo después de la autogestión de la presión arterial en posparto optimizada por el médico, un trabajo presentado en la American Heart del 2023. El objetivo del POP-HT fue evaluar la hipertensión médica en el seguimiento de la hipertensión inducida con el embarazo en los 9 meses posparto. Se diseñó un trabajo doble ciego aleatorizado en un hospital del Reino Unido
incluyendo pacientes de 18 años o más con hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional que ingresaron en febrero del 2020 hasta noviembre del 2021 con un seguimiento de 9 meses. La muestra se aleatorizó uno a uno, teniendo un grupo de intervención y un grupo control. Al grupo de intervención se le hizo un automonitoreo vía smartphone con 4 visitas. La primera entre 1 a 6 días postparto, donde se realizaba un eco y electro. La segunda visita a las 4 semanas, la tercera visita entre 3 a 6 semanas y la cuarta visita entre 6 y 9 meses, donde también se le realizaba un eco más resonancia magnética. Y durante todas las visitas se titulaban las medicinas por médicos obstetras o cardiólogos. En el grupo control, la revisión de los pacientes se realizó la presión arterial entre 6 a 7 días por un personal de salud, no fueron médicos, y el personal médico le realizaba eco y electro. Se hacía una revisión con médico general entre 6 a 8 semanas y se hacía una visita entre 6 y 9 meses donde se le tomaba la presión arterial y se le realizaba eco más resonancia magnética. Con respecto a los resultados, tuvimos que se ingresaron 220 pacientes con un 40% de hipertensión gestacional y un 60% con preeclampsia. Dos grupos, el grupo de intervención tuvo 112 pacientes, el grupo control 108 pacientes. Con respecto a los valores de presión arterial, la presión media diastólica a las 24 horas y a los 16 días fue mucho menor, entre 5.8 milímetros de mercurio más bajo que el grupo control. La presión media sistólica también fue menor, 6.5 milímetros de mercurio menos que el grupo control, estadísticamente significativos los dos valores. Con respecto a los ecos, en el eco, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo fue mucho menor entre la visita 1 y 4 en el grupo de intervención. El trabajo ventricular del ventrículo izquierdo del grupo de intervención también fue menor. Hubo una mejora del strain sistólico y la función ventricular diastólica fue mejor en el grupo de intervención con disminución del volumen de la aurícula izquierda, todos estadísticamente significativos. Con respecto a la resonancia magnética, la masa del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, el volumen del ventrículo izquierdo, tanto sistólico y diastólico, y la fracción de eyección, todos fueron mucho mejores en el grupo de intervención que en el grupo control, estadísticamente significativo. Se concluye entonces que el automonitoreo y titulación de la terapia antihipertensiva guiada por el médico fue asociado a valores de presión más bajos durante los primeros meses postpartos en pacientes que tuvieron hipertensión gestacional o preeclampsia que el seguimiento habitual en el posparto en el Reino Unido. Se evidencia a través de las mediciones ecográficas y por resonancia magnética que si el paciente con hipertensión inducida por el embarazo recibe titulación de antihipertensivos guiados por médicos dentro de los primeros 40 días, hay menor remodelado del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda. La resonancia cardíaca también demostró que no hay edema residual o inflamación a los 9 meses posparto y los cambios en el grosor de las paredes no parece ser debido a exceso de fibrosis, sugiriendo que el beneficio del control primario por los médicos deriva en cambios del miocito y su función. Esperamos que estos dos trabajos hayan servido algo de luz para iluminar este camino tan tortuoso de la hipertensión inducida por el embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí realmente yo me siento especialmente contenta de darle la bienvenida a nuestro evento, a nuestro MECA y a un sinfín de eventos en los cuales los vamos a invitar a la doctora María Elena Tegui. María Elena es un médico internista del Hospital Vargas, es graduada del posgrado universitario de cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño y también María Elena tiene un máster en imágenes de la Universidad Francisco Villoro de España. Muy contenta, María Elena, un adjunto joven con nosotros, bienvenida de nuevo. María Elena va a hablarnos de algo muy interesante, pocas veces tocada en el área de hipertensión y no muchos estudios en el área. Demencia y control, va a hablar de la efectividad de la reducción de la presión arterial, sobre el riesgo de los pacientes con hipertensión, también de los efectos del sodio dietético sobre la presión en personas de mediana edad, y culmina con el SPIRIT, que es más o menos el efecto de un tratamiento intensivo para reducir la presión arterial, y cómo esto influye en el patrón de eventos o en el riesgo de eventos cardiovasculares asociados. Gracias, María Eugenia, bienvenida e inicia. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Tegui,
En esta oportunidad les voy a hablar acerca de demencia y control de la hipertensión arterial a través de 3 estudios publicados en el 2023. El primero es el estudio CR-HCP, en el cual se evalúa la efectividad de la reducción de la presión arterial sobre el riesgo de demencia en pacientes hipertensos. Se trató de un ensayo abierto, ciego, aleatorizado, en el cual se incluyó 33.995 pacientes con el diagnóstico de hipertensión incontrolada proveniente de 326 aldeas en China, con un periodo de seguimiento de 48 meses. Los pacientes tenían más de 40 años, con valores de presión arterial mayor de 140-90 milímetros de mercurio o mayor de 130-80 si tenían alto riesgo de enfermedad cardiovascular o tenían tratamiento médico. El objetivo fue una reducción de la presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio. Para esto, los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos, uno de intervención intensiva versus atención habitual. La intervención intensiva se caracterizaba por seguimiento médico, por personal capacitado, que eran médicos de aldea, los cuales iniciaban, ajustaban y distribuían los medicamentos, pero además realizaban entrenamiento en la modificación del estilo de vida, evaluaban la adherencia al tratamiento y orientaban en el monitoreo de la presión arterial en el hogar. Al finalizar las 48 meses, se realizó una evaluación cognitiva por neurólogos capacitados. Los resultados fueron una disminución de la presión arterial sistólica de 157 milímetros de mercurio a 127.6 milímetros de mercurio en un periodo de 48 meses de seguimiento, lo que significa una reducción de 22 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en el grupo de intervención. También disminuyó la presión arterial diastólica de 87.9 a 72.6. En relación al objetivo primario y al objetivo secundario, que fueron los eventos de demencia y deterioro cognitivo, se evidenció que en el grupo de intervención estos eventos disminuían en relación al grupo control. Por lo cual se concluye que la reducción intensiva de la presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio redujo significativamente el riesgo de demencia por todas las causas en pacientes con hipertensión. Se redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 22 milímetros de mercurio, con reducción del 15% del riesgo de demencia y del 16% del deterioro cognitivo. También se evidenció disminución de los eventos adversos graves como hospitalización y muerte por todas las causas. Se concluye que se requiere el uso de tratamiento intensivo de la hipertensión arterial para reducir la carga de demencia. El próximo estudio es el estudio CARDIA-SSVP, en el cual se evaluó el efecto del sodio dietético sobre la presión arterial sistólica en personas de mediana edad. Se trató de un ensayo cruzado aleatorizado en el que se incluyeron 213 pacientes en edad comprendida entre 50 y 75 años, en todo el espectro de la presión arterial, tanto presión arterial normal, controlada, no controlada y no tratada. Los pacientes eran distribuidos en 3 tipos de dieta. Una dieta habitual, dieta alta en sodio con un aporte de 2.200 miligramos de sodio al día, o dieta baja en sodio con aporte de 500 miligramos diarios. Cada uno de estos esquemas de dieta tenían una duración de 1 semana. Al finalizar, se realizaba un monitoreo ambulatorio de presión arterial y determinación del sodio urinario, por lo cual este estudio tuvo una duración de 3 semanas. En relación a los resultados, se evidenció una disminución de la presión arterial sistólica de 7 milímetros de mercurio en el 75% de las personas que recibieron dietas bajas en sodio, independientemente del uso de medicamentos antihipertensivos o del estatus de la presión arterial. Las conclusiones fueron que la ingesta de una dieta baja en sodio con un aporte de 1.3 gramos al día por tan solo 1 semana disminuyó 7 milímetros de mercurio en el 75% de la presión de las personas, independientemente del estado de hipertensión arterial y del uso de medicamentos antihipertensivos. La reducción del sodio en la dieta reduce la presión arterial sistólica para pacientes con y sin hipertensión, sin incremento de los eventos secundarios. El último estudio es el estudio SPIRIT, en el cual se evaluó los efectos del tratamiento intensivo para reducir la presión arterial en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Se trata de un ensayo controlado, aleatorizado, que incluyó 11.255 pacientes con una duración de 3 años.
en el cual se evaluó la eficacia y seguridad del tratamiento intensivo con disminución de la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio versus una estrategia de reducción estándar de presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio, evaluando la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. La característica de este estudio es que los participantes tenían presión arterial sistólica basal en 130 a 180 milímetros de mercurio, con enfermedad cardiovascular establecida o al menos 2 factores de riesgo cardiovascular, como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. El objetivo primario fue los eventos de infarto de miocardio, revascularización coronaria o no coronaria, hospitalización o visita a la emergencia por insuficiencia cardíaca, stroke o muerte cardiovascular. Y el objetivo secundario fue muerte cardiovascular y muerte por otras causas. En el grupo de intervención, es decir, en el que se disminuía la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio, el objetivo primario y el objetivo secundario se evidenció una disminución en comparación con el grupo de reducción estándar. Por lo cual, en comparación con el tratamiento estándar, la estrategia de tratamiento intensivo evitó el 12% de infartos de miocardio, de enfermedad cerebrovascular, de revascularización, de muerte cardiovascular y hospitalización o visita a la emergencia por insuficiencia cardíaca. También disminuyó el 21% de las muertes por cualquier causa. No hubo diferencias significativas en los eventos adversos graves por presión arterial baja, como trastorno hidroelectrolítico, caídas o alteración de la función renal. El evento más temido eran los episodios de síncope, en el cual solo se registró 0,4% por año en el grupo intensivo versus 0,1% en el grupo estándar, concluyéndose que el tratamiento intensivo con reducción de la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio presentó resultados significativamente mejores en los que recibieron tratamiento estándar. La reducción de la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio es beneficioso y seguro para las personas con hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muy bien. Tremendo estudio, ¿no? Sí. Fantástico. Ahí tienen, pero para cortar, pero de lo lindo, pues. Vamos a ver a la doctora Susana cómo hace este trajecito aquí. Ajá, bueno, vamos a cortar bien y a unir bien esos cabos, porque hay algunos cabos que todavía están sueltos. Ajá. Bueno, en Bueno, todo caso, hay que preguntarle primero a la doctora Susana, porque ella puso sus dos primeros estudios, y yo empezaría preguntándole con respecto al estudio ALO con el Vadrostat, que definitivamente redujo de manera significativa la presión arterial sistólica, que era el punto final primario del estudio, pero, diastólica. en pacientes con hipertensión arterial resistente, pero lo importante del asunto es que definitivamente inhibir la aldosterona sintetasa es mejor tolerado que inhibir los receptores de mineralocorticoides. O sea, tal vez eso será lo más importante de este estudio. Mira, fíjate, te voy a dar una respuesta que puede ser válida si tú analizas bien los dos estudios. Fíjate, en la medida de que se aumentan, se incrementan los conocimientos en el área biomolecular, ¿cuál es una de las mayores conclusiones que ha tenido la empresa farmacéutica? La investigación farmacéutica, que es que en la medida que tú emules de alguna manera los mecanismos regulatorios que el mismo organismo utiliza para controlar cualquiera sea la patología, en esa medida tú vas a tener éxito. En ninguna parte el bloqueo de receptores de mineralocorticoides es algo que el organismo hace para regular o para controlar o para modular las cifras tensionales. Pero sin embargo, la síntesis de aldosterona está sujeta a múltiples cadenas de señalización que llevan a controlar no solamente su expresión a nivel del genoma, sino su traducción, ¿ok? Es decir, un control incluso post-traduccional. Entonces, en la medida que una droga emule, ayude, sea igual a algún mecanismo regulatorio ya existente
dentro del organismo, esa droga va a ser más efectiva. Y ese es el gran auge, de estas drogas. Si tú ves estas drogas RNA interferentes, si tú ves las drogas como Vatrostat, lo que está es emulando los mecanismos compensatorios que de una manera u otra se perdieron o se hicieron insuficientes para regular la presión arterial. O sea que de todas, esta droga tiene que ser superior al bloqueo directo de mineralocorticoides, debe ser superior ya que hay una destrucción enzimática, prácticamente la receta se borra la receta, que es la aldosterona, ¿ok? A través de la estimulación, a través de la inhibición de su síntesis. ¿Esto lo hace el organismo para regular la presión arterial? Sí, el organismo lo hace. Entonces, si tú emulas lo que hace un organismo, de alguna manera, tú vas a tener más éxito. Y ese es el gran boom de los últimos 10 años en la parte de farmacología, en la parte de conocimientos en el área biomolecular. Y bueno, y además en este caso sin producir hiperpotasemia, ginecomastia, insuficiencia renal, etc. Ahora, vamos con el Cardia 1, con el Silebesiran, el ARN interferente en este caso de la síntesis de angiotensinógeno. ¿Será que el futuro, si Dios nos da suficiente vida, llegaremos a ver que el tratamiento de la hipertensión será una inyección subcutánea cada 3 meses, cada 6 meses, y no una pastillita todos los días? Claro, porque es que por eso te dije, lo que te voy a decir es válido para los dos estudios que yo acabo de mencionar, porque resulta que los RNA interferentes nacieron con nosotros. Ellos son unas moléculas, ¿verdad?, que se forman, se expresan a través del ADN, ¿ok? Se forman, se transcriben después a mensajeros y se encargan de alguna manera de regular, de atrapar aquellos mensajes sobre la síntesis de ciertas proteínas que están de más o que son anómalas o que no se necesitan en el momento. Entonces los atrapan, se meten en el ribosoma y los desintegran. Y ahí quedan esos soldaditos. Eso es un mecanismo del organismo para regular la expresión post-transcripcional de nuestras proteínas, Juan. Entonces, si el medicamento puede emular y puede ayudar convirtiéndose en un ARN interferente más, entonces obviamente que tiene un gran porcentaje de éxito. Y ese es el meollo de la interferencia RNA, un control regulatorio post-transcripcional que este medicamento hace emulando lo que hace el organismo, pero que de una manera u otra resulta insuficiente para la patología del paciente. Esa es la premisa de la nueva farmacología. Bueno, la dejo para que le pregunte a la doctora María Eugenia y a María Elena. Bueno, María Eugenia, excelente. Yo siempre te he puesto a ti estos temas tan difíciles en relación a patología cardiovascular y embarazo, porque somos muy pocos los cardiólogos que manejamos realmente esos problemas, que los manejamos a fondo. Entonces yo te quería hablar del primer estudio que presentaste, María Eugenia. Nosotros hemos tenido ciertos comentarios en relación a este estudio y yo te quisiera preguntar sinceramente, porque uno tiene derecho a argumentar cualquier cosa de X estudio, sea presentado donde sea y aceptado donde sea. Coméntame si este diseño experimental llenó tus expectativas. ¿Qué te parece a ti este diseño experimental que hicieron con la troponina 1? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero porque el trabajo se las trae en haber ideado medir troponina en pacientes embarazadas, ¿no? Porque uno siempre dice troponina de alta sensibilidad, infarto del miocardio. Bueno, sí, realmente la troponina se ve elevada en ciertas patologías en que tengas necrosis celular, que tengas muerte celular. Y bueno, esa fue la meta de ellos. Pero realmente el diseño, primero que fue retrospectivo. Entonces, fueron muestras que fueron tomadas en una historia de una paciente embarazada que tenía alto riesgo de presentar preeclampsia. Y entonces ahí estuvo como primero las tomas, no todas las pacientes le pudieron tomar muestras o tener el resultado de esa troponina de manera retrospectiva a las 20 semanas, o sea, a las 14, a las 20, a las 29.
Ahí estuvo un fallo grave del estudio, porque entonces nada más las que tuvieron posibilidad de tener preeclampsia, las que tenían bajo riesgo de tener preeclampsia, fueron las que tomaron en el primer trimestre del embarazo. Y las que tenían alto riesgo de tener preeclampsia solamente se la tomaron en la parte final del embarazo. Entonces ya ahí no hay una muestra consecutiva de todas las embarazadas para eso. Lo otro es que no fue comparado con control, o sea, no se la tomaron a mujeres embarazadas normales, sin riesgo de preeclampsia. Entonces no tienes un grupo control. De alguna manera esto sesga demasiado el trabajo. Pues para mí esos fueron dos errores primordiales del trabajo. Pero sí pienso que hacerlo aleatorizado después, hacerlo con un grupo control y medirlas en todas las etapas del embarazo, pacientes que tengan una probabilidad alta de desarrollar preeclampsia, si les da esos mismos resultados, bueno, va a ser un arma que vamos a tener los cardiólogos de primero proteger a la madre y de ir avanzando en esos embarazos de altísimo riesgo, porque sabemos que siempre terminan en algo muy letal, en un embarazo que no llega a término y en poner en riesgo de manera muy grave a las mujeres. ¿Okay? Entonces pienso que sí pudiera, pero con un mejor diseño. Exactamente, que no te gustó eso, lo mismo pienso, la ausencia del grupo control, el hecho de habérselos dado a este grupo de pacientes en el último trimestre, pero la cara de José Miguel me dice que tiene como algo que decir. ¿Qué tiene que decir José Miguel al respecto? A ver, el micrófono. No te oímos. Como prueba de concepto, a mí me parece súper interesante la propuesta de utilizar troponina de alta sensibilidad para establecer injuria miocárdica. Y la injuria miocárdica precediendo, actuando como factor pronóstico del desarrollo de preeclampsia o eclampsia, es una cosa tan sencilla de hacer, solamente es una muestra de sangre, pudiera ser que en adelante se hagan intervenciones mucho más precoces, tomando una muestra de laboratorio muy al principio del embarazo o en consecutivas sesiones de control en pacientes de alto riesgo. Me parece altamente útil. Probablemente el edema celular, el edema del miocito, produce liberación, aumento de la permeabilidad de la membrana, con liberación de troponina de alta sensibilidad, y eso de alguna manera precede la eclosión completa de la eclampsia o de la preeclampsia en su totalidad. Y que después termina con daño de todos los órganos habidos y por haber. Absolutamente. Y pero de verdad en muchos escenarios clínicos, la troponina de alta sensibilidad es un predictor muy preciso de mortalidad. Por lo que me parece interesante, conceptualmente me parece súper interesante la propuesta. Realmente, por eso te digo, de verdad, se la comieron en haber pensado eso. Total. Vamos, preguntas cortas, respuestas cortas, para que le quedan 10 minutos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, María Eugenia, terminando contigo, porque si tú sabes que Juan, como es Juan. Ok, ¿cuál fue entonces el tratamiento que se utilizó en el posparto? Coméntame sobre el último estudio. Bueno, el último estudio, o sea, lo que aquí realmente dio mejor que el seguimiento lo hicieron los médicos, no ¿cómo es que se llama en el Reino Unido? Midwife. O sea, es como una persona de salud pública directamente relacionada con el posparto, pero no son médicos ni son enfermeras, ¿no? Realmente fue mejor el seguimiento con los médicos y lo demostró todos los exámenes que hicieron después con el eco y esto. Pero allí no comenté el tratamiento y realmente sería bueno, y me llevé un asombro, porque resulta que en este trabajo le daban IECA a las mujeres posterior al embarazo, ¿no? El IECA no es una medicina de elección para las mujeres embarazadas porque, bueno, tiene problemas los bebés con malformaciones renales, entonces no ha sido un medicamento de elección. Y tampoco se da en la lactancia porque puede traer consecuencias al bebé y bajarle la presión arterial a los bebés. Entonces, bueno, realmente en este trabajo pusieron IECA, no permitieron que las mujeres lactaran a las que le pusieron IECA, y fue al 57% de las mujeres en posparto, para ver si el remodelado del ventrículo izquierdo que mejoró después con los tratamientos era por la IECA
o sencillamente era por la intervención de bajar la presión arterial. Resulta que las otras personas que recibieron, que no fue IECA, el 27% recibió bloqueantes de canales de calcio y el 30% recibió la betalol, que sí son dos medicinas que pueden darse en el embarazo porque no tienen efectos con el bebé. Pasó lo mismo, o sea que el remodelado ventricular y el strain y todo lo que midieron que dio mejor en las pacientes intervenidas con el tratamiento y la titulación de los medicamentos, realmente fue en todas las pacientes tratadas. ¿Okay? Entonces no es por el IECA mismo que hubo la mejoría, sino es sencillamente controlar la tensión, titularla y que sea de manera como lo hicieron ellos, al menos 4 visitas, y para colmo en este trabajo hubo el problema de la pandemia. Entonces, no fueron visitas realmente, sino fueron seguidas vía telefónica, que también les dio un arma para poder decir que se pueden seguir, aunque sea por vía telefónica. Pareciera que el mensaje es que el control del embarazo hipertenso tiene que ser súper estricto, porque cuando lo hace súper estricto, hay beneficios estructurales en el corazón. Definitivamente. Es decir, que no es que después de la preeclampsia y queda con hipertensión, lo trata como, bueno, este se va a normalizar. No. Exacto. Y más porque que 20% de las mujeres con preeclampsia pueden quedar hipertensas para el resto de la vida, y más si los presentan las primeras 6 semanas, que pueden quedar hipertensas no automáticamente, sino desarrollar hipertensión entre los 5 y 10 primeros años después de haber tenido preeclampsia. Es un factor de riesgo clarísimo. Muy claro, muy claro. Y la intervención aquí ya es del médico como tal, o sea, y el seguimiento fue de médicos obstetras y cardiólogos. Y que en un año el remodelado patológico es impresionante. Es impresionante. Y fue medido hasta por resonancia, o sea, más todavía. El estudio estuvo muy bonito porque hubo evaluación imagenológica. Claro, lo más importante es que la intervención produjo regresión de los cambios anatómicos. Entonces, es muy, muy, muy importante ser muy intensivo en el tratamiento de la hipertensión en el posparto. Sí, y meterle la lupa y el seguimiento a esas mujeres con preeclampsia en su posparto, pues, sus 9 meses. Total. Doctora Susana, con María Elena. Yo por eso no salgo embarazado. Bueno, María Elena, entonces yo te voy a hacer una pregunta que ya nos queda todo, que con todos los estudios que hemos, de verdad, con todo lo que hemos leído de eso, todavía algunos cardiólogos nos estamos preguntando, mira, María Elena, y entonces, ¿cuál es la cantidad de sodio que se le debe administrar por día? O sea, ¿cuánto debemos consumir por día? O sea, que no vamos a comer sal, si vamos a comer sal, o sea, eso se utiliza, no se usa, ¿qué le recomiendas al paciente? Pues, porque a lo mejor solamente con inhibir la sintasa de aldosterona no tenemos todo resuelto. Entonces, cuéntame tú qué vamos a hacer entonces, qué dosis de sal le vamos a dar a los pacientes. Bueno, el aporte de este estudio fue que se obtuvo resultados a muy corto plazo, o sea, se disminuyó la presión arterial sistólica con dietas bajas en sodio, pero el aporte era de 1.3 gramos al día. Eso significaba aproximadamente reducir el aporte a una cucharada de sodio de su dieta habitual. La diferencia es que en cuenta pacientes que, independientemente del estado de la hipertensión arterial y si estaban en tratamiento o no, y fue tan solo con dietas muy bajas en sodios, se asoció a una disminución de la presión arterial. El aporte o lo que está recomendado en las guías de prevención cardiovascular es una dieta con 2.3 gramos de Ay, se cortó. Se le cayó el internet. Ajá. Ya estás, María Elena, ya estás. Estoy de regreso. Bueno, las guías actualmente recomiendan es un aporte de 2.3 gramos, que esto se ha asociado a disminuir la presión arterial y también a evitar efectos secundarios, aparición de efectos secundarios. Este estudio presentado, la característica fue el corto tiempo, que con solo disminuir el aporte de sodio en una semana, se tenía efectos beneficiosos en la presión arterial sistólica, independientemente de cómo estaba controlado el paciente. Totalmente. Lo más importante de lo que transmitiste, Marilena, me pareció que la modificación de la presión incluyó pacientes que no eran hipertensos. O sea, que una intervención sin costo, simple, puede modificar dramáticamente la predicción de eventos cardiovasculares en un paciente incluso normotenso. O sea, nosotros deberíamos procurar ir hacia que nosotros comamos bajo en sal
como hábito en nuestras casas, los bebés, todo el mundo, a habituarse a no usar sal adicional en la mesa de la comida. Sí, y la otra opción es prescribir sal doble de cloruro de sodio, cloruro de potasio, es decir, que te ahorra sodio usando sal sintética a base de cloruro de Ricas en potasio. potasio. Ujú. Así es. Mira, más rica en Marilena, potasio. una pregunta. Mira, para el desarrollo, los trastornos cognitivos en el paciente hipertenso, oye, yo creo que son un temazo, de verdad que son un temazo, porque tú no quieres que un paciente de mediana edad, ¿ok? O sea, empiece a tener trastornos porque tú piensas que no has logrado un control óptimo de la tensión arterial, y todos los trabajos que están saliendo al respecto son más preocupantes todavía, porque te dicen las alteraciones que puedes tener este aumento restrictivo, este aumento sostenido de las cifras tensionales sobre la capacidad cognitiva del paciente. Ok, la pregunta es, ¿tú crees que en base a esto verdaderamente entonces van a cambiar las metas de control de presión arterial? O sea, va a modificarse realmente los parámetros en las metas actuales que tenemos para evitar el deterioro cognitivo? ¿Te parece? ¿Te parece que el estudio lleva a eso? Bueno, ¿O va a dar pie a eso? este estudio incluyó pacientes que eran mayores de 40 años a los cuales se les realizaba un test de deterioro cognitivo al finalizar los 48 meses. Lo que llama la atención es que, si bien disminuyó una cifra importante la presión arterial sistólica, o lo que refería es que no había mayor aparición de eventos secundarios. Ellos realizan estos estudios porque refieren que aproximadamente el 42% de la población que fue estudiada presentaban deterioro cognitivo en el transcurso de los años. Entonces yo creo que es sumamente importante, primero, siempre individualizar a los pacientes, ver cuáles son los valores de presión arterial que se tolera y tener como objetivo, o lo que está demostrado que puede disminuir ese deterioro cognitivo o la aparición de eventos de demencia, son rangos de presión arterial menor de 130/80, que son los rangos actualmente recomendados en las guías de hipertensión para pacientes menores de 65 años. Y para los mayores, María Eugenia, María Elena. Los rangos suelen ser un poquito como más flexibles. Se recomienda hasta 140, hasta 150 milímetros de mercurio, sobre todo para evitar eventos secundarios, caídas, alteraciones hidroelectrolíticas o alteración de la función renal. Ok. Bueno, yo no sé si Bueno, el doctor Amaro la tiene verdad es que, algo. la verdad es que los resultados hayan sido significativos en este estudio en apenas 4 años me parece impresionante, porque el daño acumulativo sobre demencia debería ser mucho más largo. Probablemente, si tú haces seguimiento de este mismo grupo, la curva se va a ir separando, porque la intervención farmacológica que hicieron fue muy efectiva, porque la diferencia entre el inicio del trial y el final del trial fue muy significativa, tanto en la diastólica como en la sistólica, por lo que muy probablemente, al igual que el otro estudio que presentaste, que es una especie de sprint chino, pareciera que hacia allá va la tendencia. No sé qué piensa Juan, pero pareciera que la tendencia es que si tú comienzas en gente saludable, porque cuando tú haces intervenciones muy agresivas a los 80 años, probablemente ya tú no tienes mecanismos regulatorios de adaptación en un paciente de ese tipo, pero si a los 40 años, este paciente va a tener entre 40 y 50 años de tratamiento antihipertensivo. Si comienzas agresivamente, probablemente lo vas a proteger mucho del daño cerebral a largo plazo. Sí, bueno, tanto el estudio de demencia como el estudio de Spirit fomentan que la reducción de presión arterial tiene que ser intensiva. Contrario a las guías que son como más laxas e incluso los pacientes mayores pretenden que uno inicie el tratamiento después de 160 milímetros de mercurio, mantener 340, 160 la meta. Y resulta que los beneficios se ven cuando el tratamiento es intensivo y reducción de presión arterial por debajo de 120. ¿Qué opinas tú, María Elena? De los dos estudios, ¿qué opinas? ¿Qué visión tienes? ¿Que definitivamente el control tiene que ser estricto o podemos ser laxos? Yo creo que debemos tener unas metas de control, pero siempre evaluar cuál es lo que tolera el paciente, y no solo, por lo que el primer estudio no solo era tratamiento médico, sino que había que hacer modificación del estilo de vida, había que orientar al paciente a cómo medir los valores de presión arterial en su casa, y evaluar también la adherencia al tratamiento. O sea, no solo se basó en tratamiento farmacológico, sino otras modificaciones de los factores. Total, yo creo que tiene que ver mucho también en qué grupo etario estás tratando
y por supuesto, cuál es la tolerancia del paciente intervenido. Hay pacientes que con una dosis inmediatamente se ponen Sí, hipotensos y tienen muy mala tolerancia a la intervención farmacológica, pero hay pacientes que lo toleran perfectamente y esos pacientes probablemente van a tener un beneficio acumulado a largo plazo. Mientras que los sí. pacientes muy lábiles con intervenciones farmacológicas simplemente la vas ajustando y tratas de tener una cifra de tensión siempre, entre comillas, lo más baja fisiológica posible. Sí, el problema son las caídas y los síncopes en los frágiles, ¿no? En Tal los vez frágiles, ahí pero esos son pacientes probablemente mucho más débiles. O sea, no es lo mismo intervenir a los 45 años, a los 50, a los 65 años, que intervenir a los 75 hacia arriba. Bueno, muy Yo bien, también excelente. considero que lo otro importante es que si los pacientes tienen esos subgrupos de pacientes con alto riesgo cardiovascular o que ya tienen enfermedad cardiovascular, pues ese tratamiento intensivo, bajando la presión arterial sistólica a menos de 120, dio muy buenos resultados en el estudio publicado, pero igual hay que evaluar cuál es la tolerancia de esos valores de presión arterial. De acuerdo, hay que individualizar. Muy bien. Y el problema con la hipertensión Bueno, es que es entonces, sigue siendo tremendamente silenciosa. Y cuando vienes a ver al paciente 20 años después y ves las coronarias, cómo estaban al principio y cómo están después, entiendes que ahí pasó algo que no pudimos controlar. O sea que Hay probablemente los seguimientos aurícula. tienen que ser mucho más cercanos y, en los pacientes hipertensos, porque a veces el paciente se controla muy bien y desaparece por años y más nunca lo vuelve a ver. Y probablemente hubo fluctuaciones muy importantes del control que finalmente produjeron daño orgánico. Vamos al bueno, receso. lo Vamos más al ¿Ah? importante, lo más Listo. importante, ¿me están oyendo? ¿Me Sí, están sí, oyendo? Sí, sí. Bueno, yo creo que también lo más importante, como Espera, dijo, Ariana, espera, Ariana. ay, ¿qué pasó? Ok, no, yo no, creo no, que una de las no, no pasa cosas nada. es muy importante individualizar al paciente, es muy importante tener en cuenta que el 50 al 70% de los pacientes hipertensos tienen un componente genético, por lo cual derivan en cifras tensionales elevadas desde temprana edad. Pero también es cierto que mientras más precoz es el diagnóstico, es la hipertensión arterial, los trastornos cognitivos también son más precoces. También son más precoces por enfermedad endotelial, por trastornos vasomotores de las arterias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la premisa de control de presión arterial debe ser muchísimo más estricta en esos pacientes que desde temprana edad o desde mediana edad evidencian algún tipo de signo que induzca a pensar en un trastorno cognitivo asociado. De acuerdo. Bueno, muchas De gracias, doctora acuerdo. Blanco, doctora Morante, doctora Teller. Magnífica, magnífica.